La delicia del culto. Leyendo el Salmo 133 encontramos a un David haciendo uso de la palabra delicioso, bueno, hermoso, del culto. David era un hombre de culto, un hombre constantemente relacionado con Dios y con el culto a Él. Si hay alguien que nos puede enseñar acerca del culto, es David, un hombre a quien Dios lo catalogó como muy cercano a su corazón, un hombre que entendió el corazón de Dios. Tiene que saber y decir mucho sobre el culto a Jehová. Y cuando hablamos de culto, es bien importante establecer también la relación que hay entre la iglesia y el culto. Somos iglesia. Ser iglesia es fascinante porque somos quienes le hacemos el culto a Dios. No importa dónde, le hacemos el culto a Jehová. Y es importante tener el concepto de culto bien claro. Y cuando hablamos de concepto nos estamos refiriendo a dos vertientes. Una de ellas tiene que ver con las cuestiones de forma y otras con las cuestiones de fondo. Cuando hablamos de las cuestiones de forma, estamos hablando de todo lo que cada uno realiza en el culto. Somos tan distintos a la hora de hacer culto. Algunos tienen formatos muy tradicionales, otros son más dinámicos en su manera de presentar su culto a Dios, pero lo importante es que sea cristocéntrico. Luego, cuando hablamos de las cuestiones de fondo, son las cosas no negociables, aquellas cosas que no van a cambiar por nada, y tiene que ver con el homenaje y la celebración a una única persona, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, habiendo sabido ya que hay cuestiones de forma y cuestiones de fondo, y que aquellas cuestiones de fondo jamás son negociables, es bien importante hablar acerca de aquellos matices también que nunca deben de faltar en un culto. Y no importa si el formato es tradicional, si el formato es súper dinámico y hay mucha genialidad y hay mucha interacción de ideas a la hora de hacer un culto. Lo importante son aquellos matices bíblicos que jamás deben de faltar, y son la adoración, aquello en lo que nosotros manifestamos nuestro amor a Cristo, por quien es la comunión los unos con los otros. Ese es un segundo matiz que no debe faltar a la hora de un culto. Y luego el desarrollo espiritual, que nunca falta, ¿verdad?, en un culto, ya que siempre tratamos de crecer a través de él. Luego tenemos un matiz más, que es el servirnos los unos a los otros, ese regalo que el culto da, que yo pueda servir a los demás, que los demás me puedan servir a mí, es algo que el culto regala también. Luego, un matiz más sobre la belleza del culto es el conocimiento de las verdades fundamentales, esta uniformidad doctrinal que es fantástica entre nosotros y que forma toda la estructura de lo que creemos. Un matiz más es el cumplimiento de la gran comisión. Cristo lo estableció y dijo: vayan, prediquen mi nombre y alcancen a todos cuanto puedan. Entonces, esos matices son parte del desarrollo de cualquier culto. Ahora, la iglesia debe de tener frente a ella siempre 4 verdades fundamentales relacionadas al culto en la iglesia. Cuando leemos el Salmo 133, David dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Vamos a ver de qué se trata esas 4 verdades fundamentales que nunca debe la iglesia olvidar a la hora de ofrecer, de presentar culto a nuestro Dios. La primera de ellas, de esas verdades, es que el culto en la iglesia, o que la iglesia le ofrece a Dios, debe de ministrarlo solo a Él. El culto no se trata muchas veces de aquello, de aquella actitud de que como que el culto se hubiera tratado de mí. No recibí, no me dieron, no me saludaron, no me ministraron. Cuando leemos el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1, lo que encontramos allí es que era una iglesia que se reunía para ministrar a Dios. Una iglesia consciente de la persona de Dios en su culto. ¿Qué significa ministrar a Dios? Significa varias cosas. Número 1, alabarle por sus obras maravillosas, adorarle por quien es Él, honrarlo a través de nuestras dádivas, ya que Él es nuestro proveedor.
Las ofrendas no deben de faltar, los diezmos no deben de faltar, las primicias y toda forma de gratitud que se pueda entregar de manera espiritual y física le traen mucha honra a nuestro Dios. Luego, también en el culto se debe exaltar las obras portentosas de Dios, los hitos divinos, aquellas cosas históricas que Dios ha hecho y que hoy nos dan fe a nosotros, fundamentan nuestra fe en Él, de que si allá se pudo, aquí también se puede. Una segunda verdad que la iglesia debe de manejar muy bien a la hora de hacer culto, es que el culto es una práctica a la que toda la iglesia es invitada. No es solo un sector de la iglesia, no es solo para los que tienen tiempo, no es solo para quienes necesitan un empujoncito espiritual más fuerte. No, la invitación es para todos. Allá en Hebreos 10:25 dice, hablando de asistir al culto, no dejando de congregarnos como algunos ya tienen por costumbre. Anímense, exhórtense, porque el gran día del Señor está muy cercano. Entonces es importante que en este punto entendamos que la invitación al culto es para todos. ¿Por qué? ¿Por qué todos? Porque es el momento de la comunión, en la que todos participamos bajo un mismo sentir y bajo un mismo credo. ¿Por qué? Porque la invitación es para toda la iglesia. Porque ahí se nos permite la buena relación con los demás, porque se nos permite el poder interactuar, el poder hacer conexiones con personas que nos bendigan, porque los necesitamos. También debemos de entender de que aparte de la comunión en la iglesia, también hay una transferencia. Es una segunda razón por qué todos somos convocados, porque hay una transferencia. Mis dones, los dones de los demás apoyan a todos para la edificación del cuerpo de Cristo, porque es mi oportunidad de poder mostrar mi gratitud, dando de gracia lo que de gracia he recibido. Entonces hay una transferencia de mí hacia los demás y de los demás hacia mí. Otra verdad muy importante de por qué el culto es una convocatoria general para toda la iglesia, es porque es cuando se da la expansión del evangelio. Es allí donde se presenta la perfecta oportunidad de dar testimonio público de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra fe en Él. Pasemos a una segunda verdad relacionada al culto, y es que el culto en la iglesia nos enseña a esperar en Jesús y a Jesús. En el culto se nos enseña que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Se nos enseñan todas aquellas virtudes que aumentan nuestra esperanza en Él para poder confiar de que estas situaciones tan difíciles van a pasar, son temporales, son aquellas pequeñas pruebas que vienen a nuestra vida para afirmarnos más a Él. Pero también dije que el culto en la iglesia nos enseña a esperar a Jesús. En la iglesia es donde nuestra fe se afirma para saber de que Cristo pronto viene, que el arrebatamiento de la iglesia es una verdad tan llena de alegría, tan llena de gozo. Es algo que provoca algarabía en todos los sectores del cuerpo de Cristo. Luego, la cuarta verdad que es muy importante tener presente a la hora del culto, es que el culto en la iglesia nos educa a todos para mostrar conductas saludables. ¿Sí? El culto nos regala la oportunidad de ser educados en la iglesia para las conductas apropiadas, ya sea en la familia, con la autoridad, y más en esta época que la autoridad debe ser tan respetada. Algunos malinterpretan que mandaron a cerrar los templos, que la iglesia está en persecución. No es eso. Esa es una muy mala interpretación de lo que está sucediendo hoy en día. El Estado solo nos está cuidando y está resguardándonos de la manera apropiada, porque ese es su trabajo. Pero en la iglesia se nos educa para que podamos respetar toda autoridad. En la iglesia se nos educa acerca de finanzas, acerca de testimonio, de amistades, de noviazgo, de matrimonio, tantas cosas que en la iglesia se dan o que en un culto se prestan para poder dirigir y enfocar a las familias en el camino correcto. Espero que estés celebrando tu altar familiar. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo segmento de Ser Iglesia. Bendiciones.